El cuerpo de Cristo es muy extenso, ¿no? Como un Dios tan grande se pudo meter en algo tan pequeño como nosotros. Gloria a Dios. Se redujo a sí mismo, ¿no? Tomando la forma de siervo, dice. Y bueno, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gracias, le damos al Señor. Saludamos a los hermanos que están en Facebook, ¿no? En Facebook, el Señor bendiga grandemente a cada uno de ellos. Y bueno, vamos a ir a la palabra de esta mañana en el libro de Gálatas. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Te faltan muchos años para esto, Nico. Todavía sos joven. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Yo empecé a usar lente a los 50 y pico, ¿no? 58, 57 años. Gloria a Dios. Nunca pensé que iba a usar anteojos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y estamos leyendo ahí en el capítulo 1 de Gálatas, ¿no? Y nosotros veíamos cómo el apóstol Pablo, él defendía su apostolado, su ministerio, ¿no? Muy aguerridamente, ¿vio? Era un hombre que, pero más sobre todo, no tanto su apostolado, que sí lo defendió, sino el evangelio que el Señor le había revelado a él. Él fue tan celoso en la ley como en la gracia. No, en la ley fue muy celoso. Fíjese lo que dice ahí en Filipenses, ¿no? Que él era conforme a la ley y era irreprensible, dice. Pero en la gracia él fue, desde el momento que él entró, dice, anduve dignamente, desde el momento que entré, dice, no cometí ningún error, nada. Y aún cuando él necesitaba, tenía necesidad de alimento, dice, estas manos me fueron útiles, dice, para sostenerme no solo a mí, sino a todos aquellos que estaban conmigo. Era un hombre, el apóstol Pablo era un hombre que había recibido no solamente a Jesucristo, sino que había recibido la llenura del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Gracias, Señor. Él tenía un poder en sí mismo que no lo relativizó nunca. Él siempre se valió de ese poder. Pero como él dijo, aquel que es tomado como soldado no se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que le tomó como soldado, sino que... Y nosotros sabemos que los siervos de Dios, nuestra recompensa la tenemos en los cielos. El bienestar que nosotros anhelamos lo vamos a vivir y disfrutar en el cielo. Pero acá tenemos que estar dispuestos a sufrir. Porque si evitamos el sufrimiento es cuanto más sufrimiento vamos a sentir. Si evitamos el rechazo es cuanto más rechazo vamos a sentir, ¿no? Si evitamos el desprecio, ¿no? Pero si nosotros estamos dispuestos a ser despreciados, a ser humillados, entonces eso casi ni lo vamos a sentir. No, eso lo he experimentado en toda mi vida, eso. Bueno, y entonces el apóstol Pablo defendiendo su mensaje. En el 12 dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Vio? Por revelación de Jesucristo. A mí me gusta más, este versículo acá me gusta porque no dice lo recibí de Jesús, sino de Jesucristo. Y nosotros sabemos que Jesucristo es Señor ungido. Y nosotros entendemos por el conocimiento que nosotros tenemos que Él fue ungido ahí en Romanos capítulo 1, ¿no? Según lo que dice Efesios capítulo 19. Pero vamos a ir primeramente a Romanos capítulo 1, ¿no? Y él dice así en el capítulo 1, versículo 1, del 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios,
Veo el Evangelio es de Dios. Ahí está incluido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El que había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Que sí que el Evangelio que predicó Pablo y aún a nosotros estaba escrito en las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Gloria al nombre del Señor. Y eso estaba escrito en el... Bueno, tendríamos que ir a ver varios versículos, por ejemplo, ahí en Romanos 3:21, ¿no? Ahí podemos entender más lo que dice en cuanto a las Santas Escrituras. Pero bueno, él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, ¿no? Hecho de la simiente de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Vio? Este es Jesús, este es Jesucristo. Fue declarado Hijo de Dios. Y los hermanos nos enseñaron a nosotros que Él era Hijo de Dios antes. Cuando estuvo en su humanidad era Hijo de Dios. Pero dice que fue declarado, no dice que fue hecho nuevamente Hijo de Dios, sino que fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿no? Y entonces este Jesucristo es el que Pablo menciona en el capítulo 1, versículo 12, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo, de este Señor ungido, ¿no? Él aprendió el Evangelio que él predicaba. Y cuando dice no lo recibí de hombre, yo creo que ahí está refiriéndose, es una interpretación, lo digo así, para que nadie se ofenda y tenga derecho al pataleo, como quien dice. Yo creo que se está refiriendo a Jesús hombre, porque Jesús era hombre, y él no lo aprendió de hombre, porque Jesús predicó un evangelio que fue para los judíos, y Pablo predicó un evangelio que era para los gentiles, ¿no? Entonces, si vamos a la lógica, podríamos ir, puede ser, cuando Pablo dice que no lo aprendió de hombre, está ahí diferenciándose con los apóstoles del reino, porque los apóstoles del reino, ya en el capítulo 1, él sabía que los apóstoles del reino, que Pedro quería introducir la circuncisión y la ley en medio de los gentiles. Entonces cuando él dice, no lo aprendí de hombre, ni lo recibí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Eso me encantó, ¿no? De este Señor ungido. Y no es que en Jesús haya habido alguna imperfección, de ninguna manera, sino que Jesús vino para predicar a los gentiles, era ministro de la circuncisión, como dice ahí en Romanos capítulo 15:8, ¿no? Entonces él no tenía no había, como le dijo a aquella mujer, Señor, el Señor le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos, hablando de los israelitas, ¿no? Los perrillos éramos nosotros, los gentiles, no está bien. Entonces cuando Pablo dice, se entiende acá lo que quiero decir, ¿no? Cuando él dice, no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, ni siquiera de Jesús. Fíjese. Y hay algunos que toman algunas cosas de Jesús para agregarle a la gracia. Pero con todo el respeto que se me merece el Señor y mi amor, no podemos mezclar. Porque eso quisieron hacer aunque ellos no quisieron mezclarlo con lo que Jesús decía, porque lo que ellos hablaban de Jesús, los apóstoles del reino, era perfecto y correcto y estaba de acuerdo con lo que decía el Antiguo Testamento, sino que el problema vino por los legalistas, no por Jesús. Pero seguramente que él, cuando menciona a los hombres aquí, no lo recibí ni de hombre ni por hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está encarándose con Pedro, ¿no? Y con Santiago, y está encarando con Juan y con todos los que aprendieron ahí.
Entonces yo lo recibí de Jesucristo resucitado. Imagínense, ¿no? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Vio? Y aquí lo va remarcando Pablo. En el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía, ¿no? Y aprovechaban el judaísmo sobre muchos de mis iguales a mi nación, y siendo muy más celador que todas las tradiciones de mis padres. Mas cuando plegó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que lo predicaras entre los gentiles, no conferí con carne ni sangre. Y era lógico que pudiéramos pensar, sí, Pablo tenía que haberlo consultado con Pedro. Él caminó 3 años con el Señor. Caminó con Él, comió con Él, durmió con el Señor. ¿No? Vio los milagros que Jesús hacía, escuchó su voz, sus enseñanzas. Era lógico que Él fuera y lo consultara con Jesús. Pero dice, no hice eso. Con Pedro. Gracias, ma. No hizo eso, no lo fue. Porque Él no fue enseñado por hombre, ni de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Y ahora, si Pablo lo hubiera aprendido de Jesús hombre, lo que Él predicaba, nosotros también lo tendríamos que haber aprendido de esa misma manera. Pero nosotros lo aprendemos de la misma manera que Pablo lo aprendió. ¿Y cómo lo aprendió Pablo? Por revelación. Por eso Pablo después ahí en Efesios capítulo 1, versículo 19 en adelante y 17, dice: oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo para que os dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Entonces acá es algo más profundo de lo que Dios nos está dando a entender, ¿no? Con respecto a lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Mas cuando plegó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que lo predicase entre los gentiles, no conferí con carne ni sangre. ¿Vio? Y cuando dice a revelar a su Hijo en mí, pero si el Señor ya se reveló a Él, el Señor se reveló ahí camino a Damasco, ya se reveló. ¿Por qué dice que el Padre le reveló al Hijo? Eso por lo que veníamos a nosotros, hablamos con respecto a que Él estuvo en Arabia, ¿no? Que vamos a leer más abajo. Y dice, y revelar a su Hijo en mí. Y nosotros tenemos que ser revelados también relacionados con Jesús. Y en esa revelación que Dios le dio a Pablo, él pudo unir la sombra, los tipos, las figuras del Antiguo Testamento con el Hijo de Dios. Porque pudo entender que todo aquello del Antiguo Testamento se hacía una realidad. Podía ver al Hijo de Dios, que ese hombre que fue crucificado, muerto y sepultado, era el Hijo de Dios. Por eso dice, el Padre me reveló. El Hijo se reveló a Pablo camino a Damasco, pero el Padre le reveló al Hijo. ¿Se entiende, no? Por eso cuando él después dice, mas cuando plegó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que lo predicase, dice, entre los gentiles, no conferí con carne ni sangre. ¿Vio? Los apóstoles no necesitaban esa revelación, pero Pablo sí. Porque Pedro le dijo, cuando el Señor les preguntó a los discípulos, le dijeron, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Y bueno, y algunos le dijeron, algunos dicen que eres Juan y otros dicen que eres alguno de los profetas, ¿no? ¿Y vosotros quién decís que soy? Y entonces Pedro le dice, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es decir, que ya fue revelado ahí que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos necesitaron eso. Pero Pablo sí necesitó la revelación de Dios con respecto al Hijo. Y el Señor le reveló a Pablo, al Hijo, por medio de las Escrituras. Por eso dice, ni fui a Jerusalén en el 17, a los que eran apóstoles antes que yo. Porque no solamente le reveló eso, sino que le reveló algo más. Porque también dice más adelante que los que eran antes que él, nada nuevo le comunicaron. Bueno, y no, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Vio? Él fue a Arabia y como siempre decimos que él fue a Arabia y en Arabia estaba el monte de Moisés, el monte Sinaí. Entonces él fue al Antiguo Testamento a buscar, ¿no? Por medio de las sombras, de las figuras, que realmente Cristo, aquel que se le apareció en el camino a Damasco, realmente era el Hijo de Dios. Porque él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces Dios, fíjese cómo le fue, pero este hombre fue provocado por Dios mismo a inquirir, no realmente a saber ciertísimamente que esa luz que se le apareció en el camino y esa voz que había escuchado realmente era Jesús, era el Hijo de Dios, ¿no? Y esto es maravilloso, todo ese desencadenamiento de los hechos a mí me entusiasma mucho y me alegra mucho el corazón, que no es que así nomás se dan las cosas, sino que Dios mira en nosotros el interés o hay algo en nuestro corazón que Dios busca para revelarnos. ¿Qué buscamos nosotros para cocinar? ¿Una olla limpia o una olla sucia? Una olla limpia. Y debe ser eso, ¿no? Debe ser que busca la pureza del corazón para poder volcar en esa olla, ¿no? Los ingredientes para poder que salga una buena creación. Voy a decir una buena comida, pero no, una buena creación. Y entonces esto es maravilloso lo que hizo Dios con Pablo, ¿no? Lo llevó allá, no fui a los apóstoles. ¿Por qué no fue a los apóstoles? Era lógico que hubiera ido a los apóstoles, que hubiera consultado con los apóstoles. Acuérdense que Pablo hizo eso porque era el primero. El primero a quien Dios le revelaba de esta forma, pero ahora no hace Dios eso. Ahora Dios tiene la iglesia. Hace 2000 años que está la iglesia. Y hoy los que nos confirman en la fe, ¿quiénes son? Según el apóstol Pablo, ¿no? El ministerio de la iglesia, los 5 ministerios. Ellos nos confirman. Si yo quiero ser confirmado aparte de los 5 ministerios, ni esperen que eso suceda, porque Dios estableció el orden dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo tuvo el privilegio, el honor, la gracia, la bondad de Dios, de que Dios mismo le reveló a él acerca del Hijo. Por eso cuando él escribe en Romanos capítulo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido por los profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo. ¿No? Por eso el Evangelio de Pablo es el Evangelio de la cruz, ¿no? El Hijo de Dios muriendo en la cruz, el Hijo de Dios dando su vida por nosotros los pecadores, el Hijo de Dios derramando su sangre preciosa para que nosotros pudiéramos ser limpiados y purificados a fin de poder tener accesibilidad al trono de la gracia. Ahora podemos entender. Por eso cuando nosotros decimos que cuando Pablo dice, no de hombre ni por hombre,
Ahí está incluido Jesús. ¿No? Jesús no le enseñó a Pablo. ¿No? ¿Y qué? Entonces Pablo está mintiendo. No, porque el mensaje de Jesús fue para un tiempo determinado y para un pueblo determinado. ¿No? Entonces Dios para nosotros tuvo que revelarle al apóstol Pablo acerca de Jesús. Pedro conocía mejor a Jesús que Pablo. Pedro lo conocía, los apóstoles lo conocían mejor que Pablo. Tal vez Pablo nunca caminó con Jesús. Pedro sí, entonces qué mejor ir a ellos a preguntarle. No, pero él no hizo eso, el Espíritu Santo no lo llevó ahí, lo llevó a Arabia, con las escrituras del Antiguo Testamento, fíjese. Y no fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Sino que me fui a Arabia y volví a Damasco. Volvió nuevamente a Damasco, creo que el camino que se iba, ¿no? Se iba a aprender a los del camino. Me hace acordar a Abraham, que Abraham descendió a Egipto y después se tuvo que volver al mismo altar, al mismo lugar de donde descendió, ¿no? Y ahí cuando él fue a Damasco, yo digo esos dos hechos con que descendió. Pablo descendió al ir a Arabia. Si hubiera ido a consultar a los apóstoles, no hubiera tenido la revelación que después tuvo. Porque se hubiera quedado con lo que los apóstoles decían. Y no hubiera podido él transmitirnos a nosotros el mensaje correcto. Entonces, ¿por qué vamos a ir nosotros a los apóstoles? Si él no fue a los apóstoles. Ahora, después de que él fue revelado, él fue con los apóstoles. Porque después dice más abajo que él fue con los apóstoles. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia fue a los apóstoles y no pudo seguir avanzando en la iluminación acerca del Hijo porque se quedaron con los apóstoles, con el mensaje de los apóstoles. En vez de ir a las Escrituras, como fue Pablo, ellos fueron a los apóstoles. No fueron usaron el Antiguo Testamento, pero lo usaron mal. Entonces dice, pasado 3 años, fui a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Descendió. Cuando fui a Arabia, el 17. Ni fui a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia. ¿Vio? Descendió, para mí ahí descendió. Esta es la segunda vez que Pablo descendió. Primeramente descendió del caballo y ahora desciende, ¿no?, a Arabia, digamos, se volvió al Antiguo Testamento, pero no para buscar algo que contradijera la revelación que él había tenido camino a Damasco, sino que descendió para entender, para verdaderamente saber si realmente lo que él había experimentado era Jesús o no. Y buscó en el Antiguo Testamento, seguramente que Dios nos va a ir dando mayor entendimiento en este punto en la medida que vayamos meditando y rumiando la palabra. Ahora fíjese, sino que me fui a Arabia. Ahí en el capítulo 4, alguien me podía leer versículo 25. ¿Qué dice ahí? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Sí, vamos a seguir hasta el 28. Más, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Mírese, qué maravilloso. Ahí entendió Pablo todas estas cosas. Pudo relacionar Pablo la Jerusalén de arriba con la Jerusalén de abajo. ¿No? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y dice que la Jerusalén de arriba es libre, la cual es madre de todos nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? En cambio, la Jerusalén de abajo
convertía a los hombres en esclavos. ¿Vio? Madre de todos nosotros, porque está escrito, alégrate, oh estéril, que no pares, prorrumpen y clama la que no está de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido, ¿no? Así, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Fíjese, claro, porque a lo que hablábamos ayer, sin la promesa no hay fe. La fe viene, está asentada en las promesas de Dios. Amén. ¿Vio? Saque las promesas y no va a producir fe, no va a haber fe. Por eso el Evangelio de la Gracia es un Evangelio de esperanza, de recibir más. Hemos recibido. Lo que hemos recibido ya lo hemos alcanzado por la fe, pero hay más para alcanzar. Amén, gloria a Dios. ¿Y por qué no lo alcanzamos? Y porque la fe mengua, ¿no? Mengua por la carnalidad, por muchas cosas. Entonces, para ir terminando, hermano, y no cansarlos demasiado, después, pasado 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro. Fíjese, lo fue a ver a Pedrito, después de 3 años. Y estuve 15 días con él. ¿Vio? 15 días estuve con él. Mas ningún otro de los apóstoles vi sino a Jacob, hermano del Señor. Y en esto que escribo he aquí delante de Dios, no miento. Que él está confirmando lo que dice, poniendo a Dios como testigo, ¿no? Sí, Señor. Gloria a Dios. Porque así tiene que ser, porque los hombres no creen lo que uno habla. Entonces puso a Dios como testigo, he aquí delante de Dios no miento. Él no mentía cuando él decía que el evangelio que él había recibido no lo recibió ni de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. No mentía que él fue a Arabia, ¿no? Y que estuvo allí escudriñando las Escrituras y que Dios le reveló a él, a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Vio? Le reveló que Jesús realmente era el Cristo, era el Mesías. Ahora después seguramente que en otro momento vamos a encontrar cuándo él y cómo él recibió el mensaje para la iglesia, para nosotros los gentiles, pero él tenía que poner todo lo otro que venía de más adelante sobre el fundamento, y el fundamento era Jesús, era nuestro Señor Jesucristo, dice él. Pablo dice Jesucristo, Gracias, Señor. pero se entiende que el Salvador o el fundador de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Hay 2 palabras diferentes para piedra ahí en el libro de Juan, creo que es, ¿no? Donde dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No me acuerdo dónde está. Juan, hermano, usted que lee la Biblia, hermana. Sí, pero a veces no podemos retener todos los versículos. A veces se nos va. En Mateo 16. Ah, Mateo. Mateo 16, 18. Gloria al nombre del Señor. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, Pedro significa piedra, y sobre esta piedra, que era él mismo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y dice no prevalecerán, y muchas veces decimos que el diablo quiere prevalecer contra la iglesia, viene contra la iglesia, pero acá dice que no prevalecerán. Bueno, entonces, para ir terminando, hermano, qué maravilloso es ver este relato y poder entender, ¿no?, el trato que Dios tuvo con su siervo. Él no está menoscabando ni a Jesús ni a los 12 apóstoles. Él está relatando cómo fueron los hechos en su vida, ¿no? Y él está, al relatar los hechos, él nos está haciendo saber a nosotros, ¿no?, que el mensaje y el apostolado y el maestro, ¿no?, es él, viene a través de él para nosotros. Él no fue a Jerusalén a consultar con los discípulos,
Podía haberlo hecho, ellos conocían a Jesús. Bueno, él se fue a Arabia, fue a estudiar las Escrituras para ver si Jesús realmente era el Mesías. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Mañana vamos a estar en la radio de 11 a 12 del mediodía. El hermano Pastor Nicolás va a estar en la radio de 10 a 11 de la mañana. Le invitamos a que escuchen nuestro programa. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias le damos al Señor Gloria a Dios. y que el Señor bendiga a todos los hermanos que han escuchado esta palabra por Gracias. medio de Facebook. Que el Señor bendiga a nuestra iglesia amada. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu Señor. Hijo Jesús. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Te alabamos y te Gracias, bendecimos, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Señor ungido, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a tu Gracias, nombre. Señor. Gracias por Bendito sea tu siervo, que Gracias, Señor. tú lo guiaste y él fue obediente, Señor. Amén, Dejó Señor. guiarse Gloria a tu por ti, nombre. Señor, y alcanzó el conocimiento Gracias, pleno Jesús. para nosotros la iglesia, Gracias, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos que nos Aleluya. escucharon por Facebook. Gloria. Abre los ojos de su entendimiento Sí, para que ellos Señor. también Amén. puedan Gloria ver a tu nombre. Gloria al a Hijo de Dios. Dios crucificado, muerto y sepultado y resucitado. Amén. Y a nuestro Señor Jesucristo como la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Gracias. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado, hermano. Amén. Gloria a Dios.